A ver, la idea de hoy día. A ver, la idea. Ya, la idea de hoy día era hacer un poco de ejercicio respecto a lo último que revisamos, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla donde está el editor para que indicarles qué es lo que se va a hacer. Déjenme activar esto. Ya. Ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? A ver, sí. Empecemos con un ejemplo o un ejercicio un poco simple, ¿sí? A ver, la idea es, bueno, voy a ponerles unos ejemplos, ¿sí? En realidad no son nada complicados, y la idea es que cada uno lo haga. Les doy un tiempo, ya saben, y cuando termine el tiempo, yo les pido a unas 2 personas que nos indiquen lo que hicieron. Sí, generalmente siempre ha habido 2 personas, 3 personas que siempre presentan lo que han hecho. Entonces, esta vez vamos a hacer un poco aleatorio y voy a nombrar unas 2 o 3 personas para que nos hagan ver qué es lo que hicieron. Entonces, el primer ejemplo, ¿sí? Consiste en, hay una clase en Java que se llama random, perdón, math, ¿sí? Y tiene un método que se llama random, ¿sí? Ese método random tiene algunas variaciones. Déjenme abrirles de una vez el editor. Ah, pero este no lo utilizo con ustedes. No, este no es. Lo utilizo con el otro paralelo. Hay una clase que se llama math y tiene un método que es random. Next. Este método random devuelve un valor doble. Sí, la clase math math tiene un método que se llama random, ¿sí? Que devuelve valores de tipo doble. O también tenemos la clase random, ¿sí? Que se estén en el paquete Java util.random. Esa es otra clase, ¿sí? Que nos permite generar números aleatorios, ¿sí? Tiene un método que se llama nextInt, no sin parámetros, y una sobrecarga nextInt recibe un int bounds. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, pido nextInt del random, ¿sí? rd.nextInt 32, va a generar un número aleatorio entre 0, creo que sí, 31, sin incluir el 32. ¿Sí? Si me genera el 5, o el 8, o el 30, o el 1, o el 31, pero nunca el 40 ni negativo, solamente en un rango entre 0 y el número de... y el valor que hemos indicado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, utilizando, quedémonos con este, no utilicemos el random.
utilicemos no utilicemos más random, utilicemos el random, ¿sí? Y utilizando esta segunda, ¿sí? Generar un vector, ¿sí? Que contenga elementos aleatorios, elementos enteros aleatorios, ¿sí? Entre 0 y 100. 0 y 100. ¿Sí? Es decir, elementos que contengan no sé cuántos, n elementos. ¿Sí? Primera parte. La segunda parte, del vector anterior, que sería el generado en el punto 1, ¿sí? Obtener el mayor elemento, ¿sí? El menor elemento, ¿sí? Es decir, si el mayor es 99, 99. Si el menor es 5, pues el menor elemento sería 5, ¿sí? Eso sería para sacar el mayor elemento y el menor elemento. Y el tercero, del vector del punto 1, es decir, generado aleatoriamente, ¿sí? Obtener cada elemento único y el número en repeticiones, ¿sí? Por ejemplo, si el vector que genera es este, voy a inventar, 1, 4, 7, 4, 8, 1, 1, ¿sí? El punto 3, ¿qué es lo que debería salir? El elemento 1, ¿cuántas repeticiones? Tiene 3, ¿no es cierto? El elemento 4, ¿cuántas repeticiones? Tiene 2. El elemento 7, ¿cuántas repeticiones? Tiene 1. ¿Sí? Y el elemento 8, ¿cuántas repeticiones? Tiene 1. Ejemplo, por ejemplo, de vector. Punto 2, ¿qué debería salirnos? El punto 2 debería salirnos el menor es 1 y el mayor es 8. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, primero, generar un vector que contenga n elementos enteros generados de forma aleatoria. Es decir, no va a ingresar por teclado el número de elementos, los elementos, ¿sí? No va a generarse de forma aleatoria. Primer caso, ¿sí? Aquí lo que hay que hacer es imprimir el vector para ver qué es lo que tiene. El segundo, del vector generado, así de forma aleatoria, obtener el mayor y obtener el menor elemento, ¿sí? Obtener, ojo, utilizando un solo método. Obtener el mayor elemento y obtener el menor elemento, ¿sí? Y tercero, del vector del punto 1, obtener cada elemento único y el número de repeticiones. ¿Sí? En el ejemplo, como les mencioné, el 1 se repite 3, el 4 se repite 2, el 7 se repite 1 y el 8 se repite 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, son las 7:20 hasta las 8, ¿sí? Son 30 minutos, 40 minutos es suficiente para esto. A las 8 vemos cómo está. ¿Estamos? Cualquier pregunta, igual me avisa. Yo tengo una pregunta, profe. ¿El Sí. tamaño del vector también tiene que ser aleatorio? No, esa la puede ingresar por teclado. Gracias. ¿Sí? El tamaño del vector no es aleatorio. Los elementos sí.
¿Ya terminaron? Me falta el segundo. Digo, Ya, el 10 minutos más.
Les voy a tomar la asistencia. Acuña. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Andrade. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Armijos. Presente. Ites. ¿Dónde están? Castro. Chamba. Chamorro. No están. Choes. Inge, cuando dijo chamba, creo que no se le escuchó. Dije chamba, chamorro. Inge, no se le escuchó, creo que mi compu estaba mal, porque no se escuchó chamba. Chamba. Presente Inge, aquí. Porro. Yoyo. Presente, profe. Gallos. Presente, buenos días. Díaz Flores. Gavilanes. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Jami. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Jaramillo. Saludos, Inge, buenos días. Buenos días, Larcos. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, Lema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Loya. Luna. Presente, buenos días. Buenos días, Perdón, Mero. Mero. Ya sí está, no se me activaba el micrófono. Mero. Presente, Inge, buenos días. Mero, ¿está o no está? Sí, Inge, presente. Inge, disculpe, Yo. Loya, sí estoy presente. Morillo. Presente, Inge, buenos días. Muñoz. Presente, Inge, buenos días. Las Oramas. Presente. Padilla. Presente. Parra. Presente. Pila. Presente, Inge. La Taxi. Pinzón. Presente, Inge, buenos días. Díaz Pozo. Presente, ingeniero. Muy buenos días. Díaz Kiwango. Buenos días, Inge, presente. Buenos días, Romero. Presente, profe. Baña. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Solís. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Tapia. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Tello. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, Trujillo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días, Vélez. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días, Vergara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días y Vercade. Presente, buenos días. Buenos días. Loya ya está. Gracias, Inge.
Entonces, yo puedo poner Ahora el se active. está. Yo le puedo poner vector info. ¿Sí? Y aquí le puedo poner como atributos, por ejemplo, el menor y el mayor. Obviamente int. Y este min-max, obviamente, trabajar con vector va a ser un poco... No se ve bien, ¿sí? Porque no sabemos cuántos elementos va a retornar. Yo sé que son 2, pero alguien que utilice no va a saber si devuelve 2, 3, 4, porque puede devolverme el menor, el mayor, la suma, el producto, ¿sí? Entonces es preferible tener algo de este tipo, que es un poco más controlado. Ahí sabemos que exactamente son dos valores, ¿sí? ¿Cómo se busca el mayor y cómo se busca el menor? Cuando empezamos a realizar, no sabemos cuál es el mayor y cuál es el menor. No podemos hacer esto. Menor igual a 0, mayor igual a 0. No podemos asumir que el menor es 0. ¿No es cierto? O que el mayor es 0. ¿Por qué no podemos asumir? Porque en este caso nos va a dar que el menor es 0. El menor no es 0, el menor es 1. ¿Sí? Como no sabemos cuál es el menor y cuál es el mayor, ¿qué es lo que podemos asumir? Que el primer elemento del vector es el menor y el primer elemento es el mayor. ¿No es cierto? Yo puedo asumir que el menor es el primer elemento del vector. No sé, estoy asumiendo. Y que el mayor también es el primer elemento del vector. Estoy asumiendo que el menor es el 1 y que el mayor es el 1. ¿No es cierto? En el caso de su compañero Oramas, el menor estaba como el tamaño del vector. Sí, pero ¿Sí? es que eso me servía después para ir buscando en cada posición. Pero no necesariamente, porque, por ejemplo, fíjate en este ejemplo. ¿Qué tamaño tiene este vector? 7. 7. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si yo pongo esto? Según tú, el valor del menor inicialmente era el 7. ¿No es cierto? El tamaño del vector. ¿Sí? Luego vas a hacer un for y verificar si el elemento de la posición i es menor que tu menor. Nunca vas a conseguir eso porque el 9 nunca es menor que 7. Por lo tanto, el menor en tu caso te va a quedar el 7. ¿Sí? No podemos asumir, en realidad lo que se hace es asumir que el menor es un elemento del vector, el que quieran. ¿Sí? Yo puedo asumir que el menor sea el 1, no es problema, y el mayor sea el 1. O que el mayor sea el 5 y el menor sea el 1. O que el menor sea el 0 y el mayor sea el último. ¿Sí? Pero ¿qué es más simple? Asumir que el menor es el primero y que el mayor también es el primero. Nos evitamos un montón de problemas. Podemos asumir que es el último, sí, no es problema. Podemos asumir que el menor es el último elemento y que el mayor también es el último. ¿Sí? Pero ¿cuál es más simple? Asumir que es el primero, ¿cierto? El primero que viene, el 0. ¿Sí? Y ahora sí podemos hacer el for. Int i igual a 0 y menor que vector.length i más. Y aquí sí. Si el elemento i del vector es menor que mi menor, y sí, el menor tiene que ser el valor de la posición i. ¿Sí? Técnicamente aquí yo debería empezar desde el i más 1, desde 1, ¿no es cierto? Porque ya asumí que está en el primero. ¿No es cierto? Fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo en este caso? Estoy asumiendo que el menor es el 1. El primer elemento. Y luego estoy haciendo un for para verificar. ¿El 1 es menor que mi menor? No. ¿El 4 es menor que mi menor? No. ¿El 7 es menor que el menor que asumí? No. En realidad el menor es el 1. ¿Cierto? Y lo mismo para el mayor. If vector i es mayor que mi mayor, el mayor es el vector. ¿Cuál estoy asumiendo que es el mayor? El 1. ¿No es cierto? El primer elemento.
Yo voy a hacer un for. ¿El 1 es mayor que 1? No. Siguiente. ¿El 4 es mayor que 1? Sí. Mi mayor ahora es el 4. Siguiente. ¿El 7 es mayor que 4? Sí. El mayor es el 7. Luego, ¿el 4 es mayor que 7? No. ¿El 8 es mayor que 7? Sí. El mayor es el 8. ¿Sí? ¿El 1 es mayor que 8? No. ¿El 1 es mayor que 8? No. Entonces el mayor se va a quedar el mayor. Sí, pero yo tengo que asumir que el mayor es un elemento que está dentro de mi conjunto de datos. ¿Cuál? El más simple es el primero. Puede ser cualquiera, puede ser el elemento de la mitad, el segundo, el tercero, el quinto, el último. Sí, pero debe ser un elemento que está dentro del conjunto de datos. Yo no puedo asumir que el menor es el 0. Sí, fíjense si aquí yo asumo que el menor es 0. Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. Digamos, estamos usando el math_random, ¿no es cierto? Y me dice que es dentro del mismo conjunto de números. Entonces, si yo oprimo math_random y me sale en primera posición, me sale yo que es un 26. Igual me funciona ese método. Claro, puedo poner aquí que es el 26. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el menor? Estoy asumiendo que el menor es el 26. Estoy asumiendo que es el 26. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Un for por todos los elementos. ¿Qué voy a hacer? ¿El 26 es menor que el 26? No. Siguiente iteración. ¿El 4 es menor que el 26? Sí. El menor ahora es el 4. Siguiente iteración. ¿El 7 es menor que el 4? No. Siguiente. ¿El 4 es menor que 4? No. ¿8 menor que 4? No. ¿1 es menor que 4? Sí. Ahora el menor es el 1. ¿Estamos? No importa el número. Lo importante es que yo asuma que el mayor o el menor sea un elemento de aquí. ¿Sí? Ahora, otra cosa que se hace generalmente, sí, a veces también se utiliza esto, se asume que el menor es el entero más grande que puedan tener. ¿Cuál es el entero más grande? Creo que es integer punto max value. Ese es el menor. Un número grandotote positivo. Entonces, cualquier elemento del vector va a ser menor que eso, ¿no es cierto? Y asumo que el mayor es el entero más pequeño que pueda tener, el entero más negativo. Ahí estoy asumiendo que el mayor es, por ejemplo, 50 millones y el menor es menos 50 millones. Entonces, los números que yo estoy generando siempre van a estar en el rango entre el entero más grande y el entero más pequeño. Siempre. ¿Sí? Esa es una regla también general, que al elemento menor se asume el número más grande que se les pueda ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy generando entre números entre 0 y 100, yo puedo decir que el menor sea el 200. Pues cualquier número del vector que genere va a ser menor que 200, porque están entre 0 y 100. ¿No es cierto? Y el mayor yo puedo asumir que sea, por ejemplo, el menos 100. ¿Por qué? Porque cualquier elemento dentro de mi vector va a ser mayor que menos 100, porque estoy generando entre 0 y 100. Entonces, como yo puedo generar entre cualquier rango, en realidad se hace muchas veces esto. El menor es el número más grande que puedo hacer y el mayor es el número más pequeño que puedo hacer. También funciona, ¿sí? Pero quizás más simple y más entendible es asumir que el menor es el primer elemento y el mayor también es el primer elemento. Sí, es más simple, más fácil incluso de entender. Ahora que yo tengo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Retornar uno de estos. Voy a crearme uno de estos. Red igual a new. ¿Sí? Voy a evitarme hacer sets. Solamente voy a hacer gets aquí. Generate setters. Solo voy a hacer el get. Y voy a hacer el get. ¿Sí? Y voy a hacer un constructor. Public. Que me reciba el menor. Y mayor. This.menor igual a menor. This.mayor igual a mayor. ¿Sí? Y aquí voy a retornar menor, mayor. Puedo hacerle retorno directo.
Y ahora sí yo puedo buscar aquí. ¿Cómo busco? Esto es un método estático. Puedo hacer min-max de mi vector datos. Y esto me retorna un vector info. Vámonos. Y aquí sí puedo imprimir, ¿no es cierto? Systemout.printf menor tanto por ciento de. Recuerden, tanto por ciento de era para enteros. ¿Sí? Mayor tanto por ciento de. Coma info.get menor. Info.get mayor. System. ¿Sí? Si todo está bien, el menor es 1, el mayor es 8. ¿Sí? Si yo le pongo, como su compañero dijo, un número alto, por ejemplo, el 26, va a seguir siendo el menor 1, el mayor 26. No importa el elemento que asuman, lo importante es que tomen uno de estos elementos, cualquiera, el que se nos ocurra. ¿Sí? El más fácil es siempre el primero. ¿Sí? Entonces, fíjense. Menor 26, mayor 26. Porque tenemos un solo elemento. El menor es el mismo y el mayor es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Obviamente, si le generamos al azar, va a dar lo mismo, ¿sí? Como ya estamos un poco tarde, por eso no le hice la generación al azar, pero la generación al azar la tenían sus compañeros, así que por eso es bastante simple, ¿sí? ¿Está entendido esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, lo más común es tomar esto. Sí, fíjense, podemos hacer lo mismo, vector.length. Ups, es length menos 1, recuerda. Va desde 0 hasta el tamaño menos 1. Y nos sigue dando lo mismo, no importa el número que tome. Sí, podemos tomar el elemento de la posición 3, el que se nos ocurra. Obviamente tiene que estar dentro del rango. Menor 1, mayor 8, no importa. ¿Sí? Lo importante es que esté dentro del conjunto. Entonces yo no puedo asumir esto como tenían algunos compañeros, 0 o vector.length. Sí, fíjense, si yo asumo vector.length, y aquí voy a ponerles, no 7, 3, y aquí 3, fíjense lo que me va a dar. El mayor es 7. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que el mayor es la longitud, que es 7, y luego estoy comparando elementos. 1 mayor que 7, no, 4 mayor que 7, no, 3, 4, 3, 1, 1, ninguno es mayor que 7. Se va a quedar el mayor como 7. Sí, por eso es importante que esto se lo defina de esta forma. Ahí sí, menor 1, mayor 4, en este ejemplo que está aquí. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Para el día lunes. Yo tenía una duda. Es que yo le hice el último método, el de buscar las repeticiones, y quería preguntarle si estaba bien. Les voy a dejar ejercicio para el día lunes. ¿Sí? Yo quería presentar igual, Inge. A ver, ¿quién está hablando? Jaramillo, a ver. Antes de terminar, que es las 9. ¿Alguien tiene una pregunta primero de esto que acabamos de hacer? ¿Sí? Fíjense, esto es muy simple, pero antes de escribir el código, piensen qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? Lo peor que pueden hacer es empezar a escribir código sin saber qué es lo que quieren hacer. Porque ahí no van a terminar nunca. ¿Sí? Si necesitan sacar una hoja de papel, saquen una hoja de papel y escriban en la hoja de papel. Pero si empiezan a escribir código sin saber qué quieren hacer, van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, van a terminar con 10, 20, 30 líneas, 100 líneas y no van a conseguir nada práctico. ¿Sí? A ver, su compañero era Jaramillo. Sí, Inge. A ver. Aquí está
¿Y cómo se ve al final? Aquí creo la instancia de la clase que se llama randVector. Aquí muestro el vector completo, aquí el mínimo, y aquí la posición del mínimo, y aquí el conteo para cada uno de los elementos. Entonces, aquí le corro. Aquí está un vector de dimensión 10, que es lo que se pasa como argumento a la clase. Aquí está, me imprime el mínimo, que en este caso es 2. Me dice que la posición del mínimo es en la 2, o sea, 0, 1 y 2. Sí. Y aquí el conteo, el único que se repite, no, ninguno se repite. A ver, uno para que se repita. Aquí todos son distintos. Sí. No, tienes que ponerle más, ponle, estamos hablando de 0 a 100, tienes que ponerle 500, ahí seguro va a haber repetidos. A ver, 500. O de la generación que sea del 0 a 10. Allá. Cualquiera de los dos. De 500 el mínimo es 0 y bueno, ahí ya se repiten bastante, ¿no? El 0 se tiene que repite repetirse 7 veces, 4 veces, 8 veces, 7 veces y así. Sí, hay unas solo aclaraciones para los compañeros. Ese bar que está en la línea 6, los JDK, las versiones nuevas tienen soporte para inferencias de tipos. En ese caso, ese var lo que hace es definir una variable de tipo randVector. Es para no tener que escribirlo aquí otra vez. Para no tener que escribir el tipo de dato exacto. Se le pone el var y en realidad el compilador infiere el tipo de dato. ¿Sí? Eso es bastante práctico para no escribir el tipo de dato. Pero eso es en JDKs actuales, sino en los muy antiguos no les va a funcionar. Sí, ese es el var que asoma en la línea 5. Aquí tengo ya la clase. La clase está compuesta por no me acuerdo cuántos métodos. Y los estándares, no se olviden de los estándares. Cierto, el nombre de la clase empieza con mayúscula, ojo. No se olviden de los estándares. Aquí primero tengo el constructor, que lo único que me hace es, bueno, por argumento recibe el tamaño del vector y para cada uno de los elementos, o sea, que crea un vector nuevo de ese tamaño. Ya. Y luego va a iterar. Nada de streams, por favor, nada de utilizar los streams. Ahí están utilizando los streams. Sí. Eso me hacía más fácil. Eso es estructura de datos. Eso es estructura de datos. Ya. Bueno, lo utilizo para el min-max. Lo único que hice fue ponerle que como argumento se me pase si estoy buscando el mínimo. Y si es que es falso que se está buscando el mínimo, entonces el máximo. Aquí, mediante un operador ternario, lo que hago es, el mínimo es verdadero. Si es verdadero, entonces mediante el método de... Pero de mínimo, ojo, nada de streams. Okay. Prohibido utilizar streams. ¿Sí? Los streams es la versión funcional de las colecciones. Y las colecciones son los de estructura de datos. Y prohibido utilizar streams o colecciones. ¿En serio? Sí, nada de streams, nada de colecciones. Sí, esos de streams van a revisar en... bueno, streams también revisan en estructura de datos. Ahí sí revisan los streams. Sí. Luego aquí para la posición, lo que hago también es usar un stream. Creo uno que sea del tamaño igual al tamaño del vector de aquí arriba. Y luego con filter y una expresión lambda en la que le digo que se cogen los elementos tal que se encuentran en el vector de arriba. Y me encuentra el primero y si es que no, si es que no lo encuentra me regresa -1. -1. ¿Ya? Luego aquí tengo el counter. El counter lo que hago es primero genero un diccionario. Nada de estructura de datos, nada de hash maps. Sí, sin hash maps. Solo con lo que hemos revisado hasta aquí. El hash map simplifica un montón contar los duplicados. ¿Sí? Es como los sets en otros idiomas. Sí, pero o conjuntos. Tampoco pueden utilizar conjuntos, los sets. ¿Sí? Solamente con lo que hemos revisado hasta aquí. De hecho, para hacer conteos de duplicados del hash map es la estructura ideal. ¿Sí? Pero pueden hacer el conteo solamente con lo que hemos revisado hasta el día de hoy, nada más. Sí, de hecho, el hashmap, para hacer un conteo, de hecho, se utiliza un hashmap, porque es dinámico. ¿Sí? Es muy útil con el hashmap. Aquí igualmente utilizo la var para hacer inferencia de tipos, para no tener que escribir que... Estos son genéricos, ¿no es cierto? Entonces, sí, ese es un genérico. Casi todas las estructuras de datos, todo lo que es colecciones son genéricos. En ese caso, la clave es un entero y el valor es un entero. El key es un entero y el value es un entero. Lo que hago es iterar por cada uno de los elementos del vector. Y sí, si es el for each. Ajá, en la línea 29 es un for each. Si es que en el vector se encuentra una clave que sea igual a... O sea,
key que sea Claro, igual si lo a... encuentra, se lo pone la clave con un contador de 1, que es la primera ocurrencia. Y si lo encuentra, se pone la clave, la misma clave, pero extrayendo el contador y agregándole 1. Así básicamente se cuentan los duplicados. Aquí abajo simplemente sobreescribí el método toString para no tener que escribir a cada rato arrays toString. Solamente lo haces del System Out Line array y te debería imprimir como un vector. El tipo. Aquí está el south y me coge solito. Sí, pero ojo, prohibido utilizar esas construcciones. Esas construcciones son de semestres superiores, ¿sí? La idea es que se haga solamente con lo que hemos revisado hasta aquí, nada más. Sí, el hashmap sirve un montón para ese tipo de cosas, cuando tienen una clave y un valor. El tema del conteo es justamente una clave y un valor. La clave es el número y el valor es cuántas repeticiones tiene. Entonces es un ejemplo típico de un hashmap, por ejemplo, ¿sí? Pero con todo lo que hemos revisado hasta aquí podemos hacer el mismo conteo utilizando vectores tradicionales, nada sofisticado. Solo lo que hemos revisado hasta aquí, ni más ni menos. También podemos hacer el conteo. Nos va a costar un poco más. Es más largo. Es más largo, sí, es más largo. Pero la idea es un poco que se familiaricen con el manejo de los vectores. Van a tener que hacer algunas condiciones. Va a ser mucho más largo. Con hashmap va a ser unas 5 líneas. De la forma tradicional va a tomar más. Va a tomar unas 20, mucho más. Lo interesante es que ahí tienen que manejar justamente vectores, posiciones, índices, ¿sí? Ifs, todo ese tipo de cosas, que es lo que interesa. Sí, está bien lo que hizo su compañero, pero bueno, no deberían utilizar esas estructuras sofisticadas. Profe, Dani, no vi cuándo hiciste lo del menor y el mayor. ¿Perdón? La parte de que decía cuál es el mayor y cuál es el menor, esa no la vi. ¿La puedes poner de nuevo? ¿O no? Estaba hecho con streams. Ajá, con el método de streams de mínimos y máximos. El stream es una construcción funcional que trabaja con conjuntos de datos y tiene un montón de algoritmos, ¿sí? Incluso el buscar duplicados se puede hacer una reducción, un folding. ¿Sí? Se podemos contar duplicados utilizando una reducción, que ahí nos olvidamos incluso de los hashmap. ¿Sí? Podemos utilizar reducción y todo eso ya viene directamente con el stream. El stream es una construcción funcional. ¿Puedes mostrar otra vez a su compañero Jaramillo? El stream es una construcción funcional. Es la versión funcional de las estructuras de datos. Eso es básicamente el stream. Sí, porque cuando ponía en la consola, solo dice posición del mínimo es... Claro, es arrays, streams, vec para generar un stream. Luego de ese stream yo quiero sacar el mínimo y de ese mínimo quiero obtenerlo como entero. Y eso saca el mínimo de un stream. ¿Y el mayor? El mayor, en cambio, saca array de streams vector punto max y saca el máximo. O sea, pero en la consola no lo está poniendo, ¿no? No, en el main está imprimiendo. Ahí está imprimiendo. Mira, si aquí a este le pongo como false, ahí me debería aplicar el máximo. O el máximo, no sé cuál es. Y ahí está. El máximo es 99 y la posición es el 15. Sí. Por aquí. Claro, saquen el 99 y luego busquen qué posición está el 99. Ese era el método posición que tenía ahí. El posición también hace un filtro, hace un stream, pero al stream le aplica un filtro. Es básicamente un for y ver dónde coincide el elemento. Ese es el filtro. Y el fin first es buscar el primero, porque el filtro puede aplicarse a varios elementos. El buscar primero saca el primero que encuentre. ¿Sí? Y si no encuentra ninguno, pues retorna -1, que es el or else. Básicamente esas construcciones funcionales podemos reemplazar el if, el else, el for, el while con construcciones de ese tipo, que son muy simples. Y lo que está en la línea 21 es un lambda, que es que es el penúltimo tema que vamos a revisar. Ese es un lambda. ¿Sí? O sea, igual no veía el... Ok, ya. El tema de las streams es que no se utiliza las sentencias de control tradicional. Con los streams no utilizamos ni if, ni switch, ni for, ni while, no utilizamos nada de eso. Sí, y sin embargo podemos iterar, podemos filtrar, podemos hacer todas las cosas tradicionales, pero no utilizamos ninguna sentencia de control. Sí, porque esas construcciones son funcionales y en la parte funcional no hay if, no hay while, no hay for, no hay nada de esas cosas.
Sí, ustedes en séptimo semestre tienen una materia completa que se llama programación funcional. Sí, ahí van a ver todas los conceptos de programación funcional. Eso es en séptimo semestre. De hecho, la doy yo mismo en séptimo semestre. Se llama programación funcional, programación avanzada 3 y es programación funcional. Sí. Ya. De tarea para el día lunes, el buscar duplicados, ¿sí? Pero sin utilizar nada de estructura de datos, ni stream, ni nada. Igual a su compañero Jaramillo, solo los vectores. Es muy extenso, eso es segurísimo. Pero les hace familiarizarse con manejo de vectores, con iteraciones, con ifs, con índices, con todo ese tipo de cosas, que es lo que interesa cuando se revisa la parte de vectores, la parte básica. ¿Estamos? Ya, entonces, por favor, eso para el día lunes. ¿Sí? Ya, nos vemos el día lunes. Hasta luego con todos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.